en base a la estructura correspondiente. El dibujo pues va a ser realizado en base a lo que vayamos a ver del corte y se va a indicar, o sea, se va a señalar las partes más relevantes o más importantes que vamos a ir viendo y conociendo. Mm, el encuadre ya se lo pasé a su jefa, ya lo tienen, ¿verdad? Ok. Este, pues ya las clases son cada semana y los vamos a ir teniendo, pues así como ya más o menos le pasé también el programa. Si hay dudas de lo que vayan a abarcar, me lo pueden preguntar, pues ya todos tienen mi número, o al menos la mayoría. La práctica, bueno, te mandé también un código o un link para que se unieran a una plataforma de Edmodo. Ahí voy a subir cada semana las asignaciones de la práctica para que ustedes ahí puedan adjuntar su práctica y poderles revisar. De igual manera, pues, ahí a veces les pongo las asignaciones, pues, para saber qué es lo que vamos a ir viendo la próxima semana. En el transcurso de hoy y mañana, pues ya les subo lo de la práctica de la próxima semana para irles dando una guía de lo que vamos a ir abarcando en cada una de las prácticas. Se pueden apoyar tanto en ROS, en Geneser o en el Lippincott, en el de laboratorio, en el libro de bolsillo, en el chiquito, que no sé si alguien lo tenga o lo conozca. ¿No? Mira, es un libro muy, muy chiquitito y está muy compacto, está delgadito, pero por ejemplo, ya aquí pues, viene separado por sistema. Y por ejemplo, aquí ya vienen como que imágenes del corte y vienen el tipo de célula y la función. Y pues básicamente es lo que nosotros vemos y lo pueden utilizar también. Si llegan a necesitar el apoyo de este libro y no lo tienen o no lo consiguen, pues me pueden mandar mensajito para mandarles fotos del libro. ¿Qué más? ¿Alguna duda que tengan? Las Tiene que, discusiones son en pareja, o sea, si vamos a ser las dos personas dando el tema o va a ser uno todo el tema. Van a ser las dos personas. Ok. Porque sí, en lo que vamos a ver en segundo, como ya son estructuras y órganos más en forma, pues a veces sí es un poquito más de información la que vamos a abarcar. Por ejemplo, pues arteria y vena son de los temas más sencillos, pero viene un hígado, vienen las glándulas y sí son un poquito más de detalle. Y todo lo que es sistema digestivo, vamos a hacer una tareita adicional en los cuales pues ya presentándonos o empezando digestivo ya se les voy a ir explicando para que la puedan ir haciendo. Que pues no es complicada, pero sí como que varios detalles. Las podemos llegar a hacer en clase si es que voy viendo que van estudiando y llevan bien la clase. Si empiezan a flojear mucho, pues se las voy a pedir para una semana antes, de manera de que el día que vamos a ver la clase, ese día por la mañana o una hora antes de la clase, me vayan a entregar esa tabla y la próxima semana me van a entregar el dibujo del corte y la tabla del siguiente tema. Pero pues ya se van a ir como que adaptando en base a cómo vayamos viendo la evolución de la clase. Este, ¿Qué más? Pero pues en general de casi todas las prácticas son puros el dibujo del corte y la pequeña descripción. La descripción va a ir de entre 5 y 10 renglones. Son descripciones generales que podemos observar, que estamos viendo, qué órgano es, cuál es el principal elemento o el que más va a abundar en el tejido. Es en lo que también nos vamos a enfocar en las imágenes que vamos a ir viendo. ¿Dudas? ¿Lleva portada o solo es la...? En la parte superior nada más pongan su nombre, por favor. Su nombre y luego ya el dibujo y luego ya la descripción. Y el dibujo pues va a ir señalado. Vamos a utilizar algún tipo de, ¿cómo se dice? Así como Classroom o Edmodo Todo para lo van a entregar subir todo. a Edmodo. Ujú. Ok. ¿Ya todos están en la plataforma o falta alguien de adjuntarse a la clase? falto yo. Ok. ¿Y si ya pudiste, o sea, ya intentaste entrar o todavía no? Ok. Pues me avisas si tienes algún problema con la plataforma para irlo a checar.
Este, pues parte que creo que es todo conforme a lo que vamos a ir trabajando. Si no, pues si van surgiendo dudas, me las pueden hacer llegar para irles explicando. Entonces, pues sí, ya es todo. Mm, sí. ¿Prepararon el tema para hoy? Sí, Cassandra, ya lo tenemos preparado. Sí, sí lo preparamos. No me escuché, perdón. No, casi Te no te escuchas escuchas, te muy escuchas fácil. medio lejos. Ajá. ¿Pueden ir proyectando, por favor, para empezarlo de una vez? Bueno, ¿sí me escucho bien? Ahí. Sí, sí. Ah, perfecto, muy bien. Pues buenos días, compañeros, buenos días, Cassandra. Vamos a presentarles la práctica número 1 de Laboratorio Histología 2, que va a comprender el tema de características generales de arterias y venas, preparados pues por la alumna Lucero Ceseña y por su servidora Samantha Hernández. Bueno, pues vamos a empezar con lo que es la anatomía de venas y arterias. Van a constar de una pared vascular que va a tener tres capas, bueno, tres túnicas, ¿no? La túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. La túnica íntima va a ser la más interna y va a tener tres componentes: el endotelio, una lámina basal, que es una delgada capa compuesta de colágeno, proteoglucanos y glucoproteínas, y una capa subendotelial que pues va a constar más que nada de tejido conjuntivo laxo. Las arterias van a tener, además de esto, en esta túnica, como una membrana elástica interna que va a permitir o va a facilitar el paso de sustancias pues a través de esta, ¿no? Después tenemos la túnica media, que esta va a tener más que nada capas organizadas, bueno, o estratos o zonas circunferenciales, organizadas en circunferencia, por eso pues circunferenciales, y la arteria va a tener una membrana elástica externa en esta parte que va pues igual a separar la túnica media de la adventicia. La túnica adventicia pues va a tener tejido conjuntivo que va a ser más extensa y va a tener colágeno y algunas fibras elásticas. Va a ser un poquito, bueno, no un poquito, sino va a ser delgada, mayormente en la parte arterial que en la parte de vénulas. Y pues vamos a tener o encontrar la vasa vasorum o el nervio vasorum, que pues van a controlar la contracción del músculo liso en paredes de vasos, más que nada grandes, ¿no? En arterias y venas grandes. Le damos a la siguiente, por favor. Ay, pues bueno, si quieres regresarlo un poquito. En la imagen, pues en lo que es la parte de arriba, pues vamos a ver túnica íntima, túnica media, túnica adventicia, ¿no? Venas y arterias, pues ya. Así le puedo dar la siguiente. Por favor. Pues el endotelio va a estar formado por células endoteliales que van a ir, van a ser alargadas y de forma poligonal y se van a alinear paralelamente a lo que es el flujo sanguíneo. O sea, van a estar, pues sí, paralelas o en el mismo sentido que como va la sangre, como se puede ver aquí. Entonces, la principal función del endotelio va a ser controlar la contracción y relajación de las células del músculo liso en la túnica media, ¿no? Esto va a influir, pues, sobre todo en el flujo y la presión de la sangre. Además, pues, que va a tapizar los vasos sanguíneos. Ok, entonces, antes de iniciar de lleno lo que son, perdón, venas y arterias, pues vamos a hablar un poco de las funciones de las células endoteliales de manera pues general. La principal y la más importante pues es que tienen una particularidad que se denomina activación endotelial. ¿Qué quiere decir esto? Que sus propiedades pues van a cambiar en respuesta a los estímulos que reciban. Entre estas propiedades funcionales pues se destacan lo que es que forman o intervienen de manera importante en la homeostasis de la sangre, van a participar de manera integral en lo que es la estructura y la función de la pared vascular, van a mantener una barrera de permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que
van a ayudar a que esta barrera pase sustancias específicas, tanto pequeñas y grandes moléculas de la sangre hacia los tejidos y pues viceversa, ¿no? Van a regular y modular respuestas inmunitarias y finalmente también sintetizan hormonas. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? ¿O hay alguna duda antes de continuar? Voy a tomar su silencio como no y voy a continuar. Ok, entonces, primero vamos a hablar acerca de las arterias. Las arterias se distinguen en 3 tipos, que son, se van a dividir de acuerdo a sus características de su túnica media, que es lo que vamos a analizar en esta práctica. Están las arterias grandes, o también denominadas elásticas, las arterias medias, o también denominadas musculares, y en un tercer grupo pues se ponen juntas lo que son las arterias pequeñas y las arteriolas. En esta tabla, pues es prácticamente características generales. Estas se pueden apoyar ustedes para tener un esquema, perdón, en lo que seguimos la presentación. ¿Sí? Describe su túnica interna, su túnica íntima, perdón, la media y la adventicia. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Gracias. Ok, entonces, pues vamos a ver cada tipo de arteria, también de una manera rápida para poder ver lo que son las laminillas. El primer grupo que tenemos, pues son las arterias grandes o elásticas. Este tipo de arterias van a servir principalmente a lo que es las vías de conducción, pues, de la sangre. Aquí encontramos particularmente lo que es la aorta y las pulmonares. Pues sabemos que la aorta, de manera, pues, de repaso, se encarga de la transportación de sangre del corazón a un circuito sistemático y pues la pulmonar es parecido, pero la sangre la transporta a un circuito pues pulmonar. Como ya les había explicado Lucero, las arterias, las venas tienen una composición anatómica que se divide en capas, bueno, sin capas, pero se le denominan túnicas, entonces apréndanse túnicas. Y pues esta no es la excepción. Las arterias grandes y elásticas también se dividen en túnica íntima, media y adventicia. Perdón. En la túnica íntima, que vemos, si alcanzan a apreciar el esquema, no les puedo señalar porque no estoy proyectando yo, pero pues en la imagen viene todo señalado con los nombres. Vemos primero lo que es la túnica interna, que es, pues, íntima, que como su nombre lo indica, pues es más interna. Podemos ver el endotelio de revestimiento, que se compone de las células endoteliales que apreciamos que son planas, que son alargadas, descansan en una lámina basal. Y pues estas células endoteliales ayudan como vasos constrictores. Debajo de esta lámina basal, pues vemos que también está compuesta de bueno, no sé si se aprecia muy bien ahí, pero también está compuesta de una capa subendotelial, que pues prácticamente, como había dicho Lucero, está compuesta más que nada por tejido conjuntivo y también fibras elásticas. Aquí la principal tipo de célula en lo que es la capa subendotelial, aún seguimos en la túnica íntima, es la célula muscular lisa. Y finalmente, el último componente de la túnica íntima es la membrana elástica interna, que también está señalada debajo de la lámina basal y se identifica pues solo por ser una capa elástica interna de la pared arterial. Después de eso sigue lo que es la túnica media, que podemos apreciar en el esquema, que es mucho más gruesa que la anterior. Está compuesta de elastina. La elastina, según lo que investigué, es un tipo de proteína. Está en forma de láminas que están dispuestas pues en capas concéntricas. También tenemos aquí células de lo que es el músculo liso. Sí, también están señaladas. Acá dice células musculares lisas. Pues sabemos que son tipos de células con una forma pues fusiforme, vaya, y tienen núcleos alargados. Y finalmente también podemos observar que están señaladas las fibras reticulares y las fibras de colágeno. Finalmente, la última túnica, que es la túnica adventicia, pues también vemos cómo están señalados todos sus componentes, que son las fibras de colágeno y las elásticas, que van a estar formadas, bueno, más bien que van a formar una red laxa. Vemos la presencia de fibroblastos y macrófagos, que son las células principales en esta túnica de este tipo de arterias. Y igual que nos había mencionado Lucero, vemos la presencia de vasos vasorum y nervios vasorum, que son los que están señalados pues también en esa túnica. Los vasos vasorum pues tienen como función pues entregar las sustancias necesarias, nutritivas y el oxígeno a la pared vascular, y los nervios pues son nervios vasoconstrictores. ¿Alguna duda?
por el momento. No, son. ¿Todo bien? ¿No voy muy rápido ustedes? No, vas bien. Vas bien, todo bien, gracias. Ok, perfecto. Entonces, continuamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ok, entonces tenemos el segundo tipo de las arterias, que son las medianas y las musculares. Van a estar compuestas en su mayoría por lo que es músculo liso y a comparación de las anteriores van a tener menos elastina, perdón, en su túnica media. Entonces, pues vemos también que está pues dividida de la misma manera, una túnica íntima, una media y una adventicia, pero podemos apreciar que es diferente del esquema anterior por los componentes que tiene cada túnica. En el caso, en el caso de la túnica íntima, pues también vemos el revestimiento endotelial, seguimos viendo las células endoteliales, la lámina basal, la capa subendotelial, que en esta puede ser un poco más escasa, un poco más delgada que la anterior, y aquí la membrana elástica interna es más definida debido a la contracción del músculo liso a comparación de la otra. Luego tenemos aquí la túnica media, que va a estar compuesta pues casi en su totalidad de lo que es tejido conjuntivo liso, tejido muscular liso, y se ve menos material elástico que en la anterior, y pues este tipo de tejido va a ayudar a la contracción, a la contracción para que apoye la tensión arterial. Y la túnica adventicia pues va a estar separada por medio de una membrana elástica externa. Sí, aquí ya vemos que hay una presencia de una membrana elástica externa que va a estar compuesta principalmente por una concentración de material elástico. Y en la túnica adventicia podemos notar que está compuesta por fibroblastos que están señalados aquí, fibras de colágeno también señaladas, también las fibras elásticas, colágenas, ¿qué más? Y adipocitos también. Y aquí también pues se encuentra lo mismo que en la la túnica adventicia, de la arteria anterior, los que son los vasos vasorum y los nervi vasorum. Si se dan cuenta, pues son estructuras muy similares, tienen, en la túnica media es donde presentan más cambios entre las otras y es por eso que a partir de la túnica media es donde se toma un punto de referencia para saber qué tipo de arteria es. Obviamente otros factores influyen, pero es principalmente la túnica media. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Ok, entonces el último tipo de arteria, los últimos tipos de arterias son las arterias pequeñas y las arteriolas. Estas pues se van a distinguir una de otra a través del número de capas de músculo liso que presenten en su túnica media, obviamente. En la túnica íntima de lo que es la arteria pequeña, pues tienen los mismos componentes que las anteriores, pero va a poseer una membrana elástica interna. Y en cambio, lo que es las arteriolas lo pueden tanto tener como no es una necesidad para su estructura y pues es algo que las diferencia entre sí. El endotelio en ambas pues también es similar a la de otras arterias. Las arteriolas específicamente tienen entre una o dos capas de músculo liso en su túnica media y las arterias pequeñas, al contrario, pueden tener hasta 8 capas. Y finalmente, pues las arteriolas controlan lo que es el flujo sanguíneo hacia los capilares por medio de la constricción. Entonces, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Si todo esto quedó claro, pues vamos a ver lo que son las laminillas. Son, pues, láminas, en este caso, estas dos, ambas pertenecen a la aorta, que habíamos dicho que es un tipo de arteria grande. La primera, del lado izquierdo, podemos apreciar que es un corte histológico teñido de hematoxilina y eosina. En realidad, este tipo de laminilla pues es más fácil de explicar porque pues ya están señaladas las estructuras que queremos pues analizar. Vemos aquí en la letra A, esta letra A corresponde a lo que es la capa externa de la túnica adventicia, ¿sí? Toda esa extensión pues es la túnica adventicia de la aorta. Aquí en esta micrografía pues vamos a tener que la túnica íntima pues va a estar consistiendo en un endotelio, ¿sí? Que es lo que está señalado con la letra EN, EN, ese se refiere al endotelio de la aorta. La porción pues, más gruesa de este vaso va a ser la túnica media, que está señalada con una letra M. Podemos ver la diferencia que hay entre esta túnica con las anteriores. ¿Qué más? Tenemos material
aquí de las fibras colágenas, que son, si mal no estoy, las que parecen, ay, bueno, es que no me puedo señalar, pero las que parecen onduladas, ¿sí? Estas son las que corresponden a las fibras colágenas. ¿Qué más aquí? En este recuadro que está en la parte inferior izquierda, vemos que hay un acercamiento en la parte del endotelio. Es para poder apreciar lo que es la, perdón, lo que es la túnica íntima. Aquí pues el detalle muestra también lo que es el endotelio al final. Podemos apreciar con más detalle las células endoteliales, planas, alargadas, las fibras de colágeno que están señaladas con las siglas CF, y finalmente pues el tipo de células que están presentes en esta túnica, pues que son las células del músculo liso, que también están señaladas con las siglas SMC, ¿sí? Luego, del lado derecho, pues tenemos también una muestra de aorta, pero está teñida, aparte de con hematoxilina, si mal no recuerdo, estaba teñida con azul de anilina, sí, azul de anilina. Bueno, entonces esta muestra aparece teñida aquí. Aquí sí podemos pues, tener con más presencia lo que es la túnica íntima, que está señalada con una I. Aquí se compone pues principalmente lo que son las fibras de colágeno. Luego con las siglas pues EN está señalado pues, el endotelio, que está representado por varios núcleos, que apenas son visibles y se aprecian de mejor manera en el recuadro que está señalando Lupita, gracias. Luego también podemos apreciar la túnica media, que va a contener pues muchas laminillas elásticas, que es principalmente porque se da este contraste de ambos tonos, porque en la primera no se podían apreciar lo que eran las laminillas elásticas, y ahora con el azul de anilina se aprecian de mejor manera. ¿Qué más? Y pues es prácticamente lo mismo. Las células de músculo liso ocasionales, que también siguen con la misma, bueno, con las mismas letras de SMC. El endotelio también acá. ¿Y qué más me falta? Pues también para las siglas EF, pues son las que se refieren a las fibras elásticas que se pueden apreciar. ¿Alguna duda? No, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok. Luego aquí tenemos tenemos dos laminillas. La de la parte izquierda es una arteria muscular, la arteria de segundo tipo que habíamos, bueno, de la segunda clasificación que habíamos visto. Y pues en la parte derecha pues está la laminilla de las arteriolas, que son finalmente el tercer tipo de arterias que habíamos visto. Entonces, primero, para las arterias musculares, pues también vemos que pues es prácticamente un aumento de una laminilla anterior. Se ve pues aquí se aprecia de mejor manera las células endoteliales, aquí en la periferia pues de su endotelio, se ven con mayor claridad las células. ¿Qué más? Aquí pues se ven aplanadas, siguiendo los contornos de las membranas elásticas. La membrana elástica interna de este lado, del lado derecho, que va con las siglas IEM. Bueno, aquí las fibras membranas elásticas se aprecian con mayor claridad. Luego tenemos que se apoyan directamente sobre lo que son las células del músculo liso, que van a estar comprendidas dentro de la túnica media, que es toda esta extensión, así es. Y la porción inferior, pues vemos que está ocupada por lo que es la túnica adventicia y los núcleos, o sea, núcleos que están señalados, las haces de colágena que están señaladas con la letra C, más las fibras elásticas que también van con las mismas siglas que la anterior, que es EF, y pues ya, núcleos, túnica adventicia, túnica media, el endotelio. Ok, bueno, eso es en parte de lo que es las arterias musculares. Y las arteriolas, pues bueno, en realidad lo que se ve aquí no solo son arteriolas, sino también, pues, son varias estructuras, son también, si mal no recuerdo, bueno, esto es parte del apartado de venas, pero va a ser una vénula, y también tenemos un nervio periférico de este lado. Entonces aquí en esta fotomicrografía
de la arteriola, pues vemos que están señaladas dos, una del lado izquierdo y una del lado derecho. De mi lado izquierdo. De este lado izquierdo, bueno, de ustedes también. De este lado izquierdo se presenta con pues mayor tamaño, ¿sí? Se ve más grande, tiene varias capas, bueno, la presencia de dos capas muy definidas. ¿Qué más? Presenta células musculares lisas. Y por el tipo de corte longitudinal no se aprecian muy bien, pero pues aquí están rodeadas, no sé si alcanzan a ver las dos capas, y aquí en la luz de la arteriola es donde está ¿cómo se llama? Los núcleos de la célula, perdón. Sí. Ok, en los núcleos de las células endoteliales es donde está la luz, está rodeado pues de dos capas definidas de células musculares lisas, y la izquierda pues es más pequeña a comparación de la arteriola anterior, pero contiene prácticamente lo mismo, excepto que solo está rodeada pues por una sola capa de células musculares lisas. También en su luz presentan las células endoteliales del vaso, que son las que aparecen como así como puntitos que están allá dentro de lo blanco, que no les puedo señalar, pero pues sí. ¿Ese sí quedó claro o la vuelvo a explicar mejor? ¿Sí me, ¿sí me escuchó? Sí, sí, está claro. Bueno, no sé si tus compañeros tengan dudas. ¿Hay dudas? De mi parte, no. Sí, está bien. Sí, ok, bueno, entonces continuamos con la presentación, por favor. Gracias. Bueno, a diferencia de las arterias, en las venas las túnicas no van a estar tan bien definidas, ¿no? No se van a como distinguir tan bien como lo pueden hacer en las arterias. Vamos a tener 4 tipos de venas, ¿no? Vamos a tener las vénulas, las venas pequeñas, la vena media, las venas medianas y las venas grandes. Solamente que las vénulas se van a dividir en poscapilares y musculares, ¿no? Las vénulas en general van a recibir la sangre de los capilares y van a tener un diámetro mínimo de 0.1 milímetro, ¿no? Las poscapilares van a recoger lo que es la sangre de la red capilar, van a tener pericitos en su túnica íntima. Estos que hacen, pues van a formar conexiones con las células madre para poder, sobrevivir los dos. Por eso es que hacen esta comunicación. No vamos a encontrar una túnica media ni una túnica adventicia. Después nos pasamos a los que son las musculares. Estas van a tener de 1 a 2 capas de músculo liso en lo que es su túnica media, y en su túnica íntima pues vamos a encontrar endotelio. En la túnica adventicia pues vamos a encontrar, como aquí lo dice, tejido conjuntivo, fibras elásticas, sí, tejido conjuntivo y fibras elásticas. ¿Qué más? De las pues, capilares, ¿qué más puedo decir? Pues estas también van a recibir el nombre de vénulas de endotelio alto, porque las células endoteliales que están aquí van a tener un aspecto cuboide, y sus núcleos van a ser ovoides, estos van a ser capaces de reclutar linfocitos y van a tener un aparato de Golgi prominente. Después nos regresamos a las venas pequeñas, pasamos a las venas pequeñas, estas miden menos de 1 milímetro. En su túnica íntima van a tener de 2 a 3 capas, igual van a tener endotelio y tejido conjuntivo, de 2 a 3 capas en lo que es la capa intermedia, pero su capa adventicia va a ser más gruesa que la media, ¿no? Vamos a encontrar también en la adventicia fibras elásticas, y después nos vamos a las venas medianas. De las venas medianas es más o menos, ¿no? Regularmente las venas medianas son las que van a recibir nombre, y pues ya. ¿Puedes repetir? Es que se te trabó. Y se te Sí. cortó. ¿A partir de dónde? ¿De Venas venas medianas. pequeñas? Bueno, en venas medianas. Bueno, las venas medianas van a estar nombradas, son las que normalmente están, las que tienen nombre. Son las venas de Marshall, como pues me estoy riendo con anatomía, vena de Marshall, ¿cuál más hemos visto? La de la aurícula izquierda, todas esas. Entonces, esas regularmente pues son venas medianas. Van a tener sus túnicas un poquito más definidas que las pasadas, y vamos a encontrar en la túnica íntima
además de lo que ya sabemos que lleva, endotelio y tejido conjuntivo, músculo liso y una membrana elástica interna discontinua, ¿no? O sea, en algunos casos. En su túnica media van de 12 a 15 capas, igual la túnica adventicia va a ser más gruesa que la media. Y la vena grande, pues ya esta va a estar un poquito, pues ahí como lo dice, va a ser mayor de 10 milímetros o va a tener 10 milímetros. Va a haber músculo liso en su túnica íntima, de 12 a 15 capas igual, fibras de colágeno en la túnica media. Y en la adventicia, pues va a ser más gruesa igual, fibras elásticas y pues yo creo que es lo más importante o lo que más se rescató. En realidad yo les dije esto porque pues son características generales, pero que engloban lo que es prácticamente cada parte, o sea, cada parte de lo que es la vena, ¿no? Entonces me hizo bien dejarlo así. Y pues pasamos a la siguiente. Ya en la siguiente diapositiva encontramos pues ya una microfotografía de la vena mediana y una de la vena grande. Pues la vena mediana, pues sí, ahí, no sé, pues es mi lado izquierdo y la vena grande es mi lado derecho. Entonces, en la microfotografía, perdón, de la vena mediana, vamos a encontrar células endoteliales, que son la letra E y N. Entonces, esas van a ser células endoteliales. La túnica íntima, pues T e I. Y luego la túnica media, que es la que le sigue, y luego la túnica adventicia, que si vemos es el doble de gruesa que la túnica íntima y media juntas, ¿no? La SM, pues van a ser células del músculo liso. Bien, ¿qué pasó? Y pues la N van a ser núcleos de lo que pueden ser fibras que se encuentran en las fibras de colágeno, de lo que es la túnica adventicia. Después en la vena grande, pues aquí está un poquito más específico, ¿no? La túnica íntima, la túnica media, la túnica adventicia, si vemos, siempre es más gruesa, y pues vemos el endotelio en la parte superior. Ya los fascículos longitudinales, pues son de células lisas, como se pueden apreciar ahí. Regresamos a lo que, bueno, no regresamos, sino que nada más como comentario así, las venas grandes y las medianas, junto con las arterias grandes y medianas, regularmente van juntas, así como lo son las arteriolas y las vénulas. Por eso, en la imagen que nos presentó Sam de arteriolas se puede apreciar también una vénula, porque en los cortes histológicos en algunas ocasiones se pueden comparar ambas. Entonces, si te puedes regresar un poquito a lo que es la de Sam nomás para que pues igual se vuelvan a dar una idea, pues esta va a ser una vénula, igual la letra V, y las arteriolas son pues más chiquitas, la vénula es un poquito más grande, pero pues, o sea, se puede apreciar la diferencia, ¿no? Y se pueden ver u observar las dos juntas, pues porque a veces así lo permite el corte histológico y aparte porque pues así vienen. Creo que pues es todo de mi parte, de lo que es venas. Rescaté lo más que se pudo, ¿no? Y pues aparte que pues es más fácil, más práctico. Túnica media, túnica íntima. No sé si tengan alguna duda. No. Pues sería todo de nuestra parte. Gracias. Bueno, pues nos basamos igual, hay unos esquemas igual que los que nos mostró Sam de las arterias que nos estuvo, de los tipos de arterias en la séptima edición. Nosotros usamos la séptima edición del ROS. Ahí también ven algunos esquemas de lo que es igual vena mediana y grande nada más. Entonces, por ejemplo, más bien yo me fui por eso, por lo que es ¿cómo se llama? La microfotografía pues ya real, ¿no? De lo que es la vena mediana y grande. Pero pues igual si gustan, pues con el esquema, pues también de la séptima edición. Pues ya sería todo. Muy bien. Gracias. Dieron la exposición muy completa y sí trae como que todos los elementos importantes que hay que ver en esta práctica. ¿Me dejan compartir pantalla, por favor? ¿Ya pueden observar la imagen? Sí. Sí, ya sabes. Sí, ya sé. Ok. Aquí estamos para concretar ya un poquito más la información y para asignar de una vez lo de la práctica.
Pues vamos a analizar algunos de los cortes que yo traigo. En esta parte podemos observar 3 vasos, el de aquí arriba, el del lado izquierdo y el de aquí al centro, que es un poco más pequeño. Primero, pues, ¿qué es lo que mayormente podemos observar en esta imagen? Una arteriola, ¿no? ¿No? ¿Cuál? La de que está en el centro, abajo. ¿Esta? Sí, esa. Sí, ¿no? Sería muy grande, ¿no? Las arteriolas son muy, muy pequeñitas. Sería una arteria mediana entonces. ¿Mandé? Perdón, sería una arteria mediana entonces. Ujú. ¿Cómo podemos diferenciar entre una arteria y una vena principalmente en un corte histológico? Porque mencionaba que las venas no son... Ay, ¿cómo se llama? No te escuchas, Acevedo. Perdón. Que mencionaba que las venas no siempre tienen una forma definida, mientras que las arterias sí. Así es, entonces por ende la que está arriba, ¿qué va a ser? Pues ¿Una una... Una vena, ¿no? Una vena, y las que tienen una luz casi perfectamente redonda van a ser las arterias. Si podemos observar, pues esta vena es bastante grande con respecto a las arterias que estamos observando. También, además de la luz, ¿qué otra diferencia podemos percibir entre estos dos tipos de vasos? También lo mencionaron mucho sus compañeros, Que que tiene era más, con lo que podíamos diferenciar. que tiene más fibras de colágeno y células musculares. Las células musculares. Si podemos observar tanto la que está del lado izquierdo como la del centro, la túnica media es muy abundante en células musculares, en tanto que la vena, pues casi no la podemos percibir, mayormente es adventicia. Pues básicamente todo lo que es adventicia o la parte que está aquí, ¿qué tipo de tejido es este que está de este lado? Conjuntivo laxo, ¿no? El conjuntivo laxo es más de aquí. ¿Qué tipo de células se puede percibir? O sea, no se percibe en el tejido y nada más se percibe la periferia. Adiposas? Sí, son tejido adiposo, que en conjunto con lo que es la capa de adventicia va a ayudar a que tanto las arterias como las venas puedan estar adheridas a los otros órganos. Pues aspectos a diferenciar, la luz y la capa muscular principalmente. También, pues como podemos observar, la capa de adventicia de las arterias y las venas no es igual, suele ser más abundante en venas. De igual manera, pues los vasa vasorum son más abundantes en venas. ¿Por qué? Pues las arterias pues, transportan sangre oxigenada, por ende a partir de ello pueden nutrirse, en tanto que las venas, como tienen menos oxigenación en su sangre, pues van a necesitar una nutrición externa que los apoye para poder seguir como que con ese como que ciclo vital celular del músculo. Muy bien. Luego aquí, acercándonos un poquito, ¿qué tipo de vaso es este? ¿Una arteria? Ya. Y observando de la luz a la periferia, ¿qué podemos observar primero? Las células endoteliales, ¿no? Bueno, o células sanguíneas también tenemos, ¿no? Sí, tenemos los eritrocitos, luego vamos a tener el endotelio. Después de una capa endotelial, ¿qué vamos a tener? Túnica íntima. En una arteria la tónica íntima es el endotelio. Después del endotelio va la lámina basal y luego la subendotelial. ¿Sí, no? La elástica, ¿no? Tenemos también la elástica. Es la elástica interna en las arterias, que en este corte lo podemos observar con una mayor pigmentación como casi en color rojizo.
Y podemos observar aquí que tenemos como unas sinuosidades ante lo que es la luz, porque las arterias van a tener una capacidad de contracción para poder mantener una presión sanguínea y poder transportar toda la sangre. Después de esta capa de fibras elásticas internas que siguen en las capas de la arteria. La media, la tónica media. ¿De qué está compuesta esta tónica media? De células musculares. De De células células musculares. musculares lisas, ¿sí? De igual manera, aquí podemos observar ligeramente unas pequeñas curvas un poquitito más pigmentadas en algunos espacios en blanco, que pues son las fibras elásticas que nos había mencionado también ahorita una de sus compañeras. Después de una abundante capa o túnica media, ¿qué vamos a tener? La túnica adventicia. Nos falta un La fibra intermedio también, elástica. la fibra elástica externa, que de igual manera, pues como la propiedad de interna, vamos a tener tanto las características de la interna y de la externa van a ser las mismas, pero pues en base a la disposición es el nombre que les van a asignar. También se puede ver ligeramente mayor pigmentada y pues vamos a ver como que estas ondas un poquito más marcadas. Y pues recapitulando, tenemos el endotelio, la elástica interna, la muscular lisa, la elástica externa y después ¿qué vamos a tener? Colágeno. Bueno, la túnica adventicia, ¿no? Ahora sí ya. La tónica adventicia ahora sí va a ser la última en la que vamos a finalizar, que pues esta es una capa de tejido conectivo laxo, que pues va a estar en la parte más externa. Como consejo general que ahorita estaba anotando como describen los cortes, lo hacen muy bien y reconocen los elementos que están describiendo, pero como todo lleva un orden. Primero se menciona lo que se ve más abundante o lo que vamos a identificar, luego se empieza de la luz hacia afuera, ¿sí? Así como lo hicimos ahorita. Identificamos que era una arteria y luego identificamos los eritrocitos y luego ya todas las capas. En su dibujo de lo que va a ser de lo que es de arteria, vamos a dibujar este corte. Pues ya con todos los elementos, lo que acabamos de nombrar ahorita, desde el endotelio hasta la túnica adventicia. ¿Sí? Ok. Aquí podemos ver otro ejemplo, que pues este va a ser un corte longitudinal, en cambio que este es transversal. ¿Sí identificamos por qué es longitudinal y transversal? Ok. Aquí pues vamos a observar que como de este lado está la adventicia y va a ser la más externa, vamos a comenzar describiendo desde donde está la letra A. ¿Qué vamos a tener primero en esta capa? Células endoteliales. La célula endotelial y luego vamos a tener La línea, ¿cómo se llama? Elástica. la elástica interna y luego vamos a tener una abundante túnica media, porque si podemos observar, y también lo mencionó ahorita una de sus compañeras, pues en base al calibre de la arteria vamos a tener mayor músculo. Por ende, si estamos viendo una capa muscular muy abundante, ¿qué tipo de arteria creen que sea? ¿O cuál arteria es? Una arteria grande pulmonar. ¿La aorta o la pulmonar? Es la aorta. Por eso la capa muscular es muy, muy abundante. Y aquí pues también podemos observar a mayor detalle las fibras elásticas que va a tener y las colágenas entre la capa muscular. Después de la muscular, ¿qué tenemos? La fibra elástica externa. Elástica externa y luego vamos a tener una adventicia. Y aquí en la parte inferior, si ven, podemos observar un vasa vasorum, más pequeñito obviamente con respecto aquí encerrado el círculo en amarillo. Sino de este lado también tenemos otro. Muy bien. ¿Aquí qué estamos viendo? Una vénula. Una vena.
¿Cuáles son las principales características de esta vena? ¿Qué podemos observar primero de aquí? Pues que no tiene una forma definida. No te escuchaste de nuevo. Dijo Que no perdón. tiene una forma definida, o bueno, que su forma no es definida como las arterias. Está colapsada, así es. ¿Saben por qué las venas se pueden colapsar más fácil con respecto a las arterias ante a un preparado histológico? ¿Por qué creen que suceda así? Era porque su pared no era tan resistente como las de las arterias, ¿no? Por lo mismo que la capa muscular es más delgada y pues por eso para los cortes histológicos suelen pues colapsarse. Así es. Es por eso que solemos identificarlas así más sencillamente. Entonces, pues aquí tenemos ya las 3 capas. Tenemos el endotelio, la media y la adventicia. Como podemos observar, desde donde comienza a verse más clarito, como desde por aquí hasta acá, es la capa o la túnica adventicia. Y aquí podemos observar diferentes como que pequeños orificios que son los vasa vasorum. ¿Cómo podemos identificar estos vasos? Porque pues el endotelio de los propios vasos pues es plano y podemos identificarlo entre un tejido conectivo laxo. Por ejemplo, de este lado suelen verse como pequeñas perforaciones en color blanco porque es la luz del mismo vaso. ¿Qué tejido es este que estamos viendo aquí arriba? También lo conocían el semestre pasado, Muscular. el de acá. Denso regular, No, es cartílago. un órgano. ¿Es músculo? Ah, ¿es un órgano? Es un órgano. Ah, no. El más morado que llegaron a ver. ¿El riñón? No, ¿verdad? Lo vimos 2 veces con glándulas, tanto endocrinas como exócrinas. La tráquea. Perdón, la... Páncreas. Es el páncreas. Pues suele ser más pigmentado que los demás, por eso lo podemos identificar un poquito más sencillo. Pero bueno, ya pues retomando lo de la vena, es colapsada, tiene las 3 capas y la capa adventicia es muy abundante y podemos observar un poco más de vasa vasorum. Ahora aquí tenemos el mismo corte, pero desde un acercamiento mayor, de la luz a la adventicia que vamos a observar primero. Endotelio. Así es, que está en esta pequeña parte aquí, que podemos prácticamente observar solo los núcleos. Luego, después del endotelio que vamos a tener, La túnica íntima. La lámina elástica. Ah, bueno, la elástica interna. aquí no vamos a tener elástica interna, nada más. Esas son características de lo que son las arterias. Aquí directamente en las venas nada más vamos a tener las 3, en tanto que en arterias vamos a tener 5. Pues serían la interna, que es el endotelio en arterias. Luego tenemos las otras 3, que es de la media, que es la elástica interna, la muscular y la elástica externa. Y finalmente vamos a tener la adventicia, en tanto que en venas nada más vamos a tener íntima, media y adventicia. ¿Sí? Entonces, después del endotelio, ¿qué tejido sigue? Túnica íntima. Muscular lisa. La media. La muscular. La túnica íntima es propiamente el endotelio. ¿Sí? Luego vamos a tener la muscular lisa, que como podemos observar aquí, está muy compacta y son muy pocas capas. En tanto que después de la capa de músculo liso, todo esto, ¿qué va a ser? La adventicia. La adventicia. Y pues en lo que van a entregar de su práctica va a ser este corte, pues ya se me hace más específico que el anterior, que acá no podemos casi observar.
pero pues en esta parte no se notan los... Oye, Nada Cas, más. ¿puedes volver a ¿Mande? explicar esta? ¿Esta corte? Sí, por favor. Mira, tenemos esta imagen que es una vena, pero aquí la podemos observar toda. Suponemos que este es de gran calibre o de un calibre mayor por todo el área que va a ocupar. Entonces, el corte que estamos viendo de este lado va a ser esta pequeña porción de aquí. Entonces, haciendo el acercamiento vamos a tener esto. Aquí vamos a poder observar la luz, luego la primer capa de la luz a periferia, vamos a tener el endotelio, que son estas pequeñas células aplanadas que se van a ver aquí y lo podemos identificar con los núcleos que van a sobresalir. Después de ello vamos a tener una delgada túnica media que va a estar compuesta de células de músculo liso. Que pues estas células se pueden como que ubicar como tipo colchoncitos, de que nada más en la parte del centro está un poquito más grande con respecto a las orillas. Se ve así como que, como un óvalo, vaya. Y en la parte céntrica pues vamos a tener el núcleo. Y posterior a esta túnica media vamos a tener todo esta que va a ser la túnica adventicia, la cual pues va a estar compuesta de tejido vivo. Generalmente en esta última capa vamos a observar una gran cantidad de vaso-vasorum, que a pesar de que, aunque no se ve aquí en el corte, en el dibujo sí vamos a incluirlo, ya que forma parte de las estructuras que pues son de las más importantes aquí. ¿Sí quedó un poquito más claro? Sí, ya. Gracias. Okay. Y luego, pues aquí de igual manera tenemos un corte a mayor acercamiento. Podemos ver aquí el endotelio, en la capa muscular y la capa adventicia, que en base a las irregularidades o las características las podemos ir reconociendo. El endotelio son células planas, el músculo liso son fusiformes y las podemos ver como que un poquito más o menos. ¿Sí se ve el amarillo o se ve muy poquito? No, sí. No, sí se Así ve. se ve. Sí se ve el amarillo. Se ve un poquito más así como que un cilindro un poquito más aplanadito. Y todo este tejido irregular pues es tejido conectivo. Aquí, ¿qué podemos observar? Una arteria. ¿Esta o esta? La de que está más al centro es una arteria y la que está a la izquierda es una vena. Así es. Aquí pues las principales características, a pesar de que aquí está un poquito colapsada, no está totalmente y podemos definir su estructura. La luz es diferente, la capa muscular y la adventicia. La adventicia de la vena pues abarca hasta acá, la adventicia de la arteria es nada más hasta aquí, de aquí para acá y de aquí para acá. ¿Sí? ¿Y aquí qué tenemos? Otra arteria. Así es, tenemos eritrocitos, tenemos las túnicas de aquí para acá. ¿Dudas del tema? ¿Dudas de los cortes de lo que van a dibujar? ¿Para cuándo serían? Para el próximo jueves. Ok. ¿Es una de la arteria y otra de la vena? Sí, nada más una arteria y una vena. Este de la vena y este de arteria. ¿Sí? Es dibujo sí o sí, ¿verdad? Aunque lo hagamos feote. Sí, dibujo. Ándale pues. Pero, pues, voy a quemar un poquito a sus compañeros. El semestre pasado estuve apoyando a Ale para saber más o menos cómo se trabajaba en laboratorio, porque yo ya quería entrar al laboratorio. Y sus compañeros que ahorita están en segundo B, me hacían el músculo estriado y nada más me ponían 5 tachitas y ya era su músculo estriado. Un dibujo de laboratorio no es así, hay que identificar los núcleos, cómo es la forma de la célula,
Se pueden llegar a basar en algunos esquemas, por ejemplo, de que si les es necesario, es más sencillo para ustedes identificar a través de esquema, de que una célula plana pues sea un rectángulo muy alargado y un óvalo al centro para el núcleo. Está bien. Si no, pueden hacer con el mismo color en rosa. Todos los dibujos van rosa, algunos tejidos se puede llegar a agregar algún rojo, algún naranja o algún morado, pero todo va en color rosa. No quiero azul, ni verde, ni nada, porque no estamos viendo de ese tipo de colores en los cortes. También pues en las células cúbicas, si las quieren dibujar tal cual se maneja la descripción, está bien. Si no, pueden hacer como una representación del corte, en la cual pues nada más coloreen la capa y pongan los puntitos, que es lo que se ve. Nada más indicando qué tipo de tejido es. Si se ven estriaciones, si se ven las fibras elásticas más onduladitas, las pueden remarcar, pero no quiero como que nada más 3 círculos e indicar qué tipo de capa es, ¿sí? ¿Dudas? En las observaciones que íbamos a poner, o sea, como una descripción nada más del dibujo. Primero, pues hay que mencionar qué se está viendo, qué es, o sea, por ejemplo, si es una arteria, manejar como que una pequeña descripción anatómica de que transporta sangre oxigenada y va de mayor a menor calibre del centro a la periferia, por ejemplo. En la arteria pues se observan 3 túnicas principales, la túnica íntima, la túnica media está compuesta por esto y esta túnica media está compuesta de tal tipo de célula o estos componentes. Y en la túnica adventicia de igual manera pues una pequeña descripción de qué está compuesta y ya sería todo. En vena también hay que hacer lo mismo, una descripción qué es una vena y de qué está compuesta o qué podemos observar en los cortes. ¿Sí? Muy bien. Las prácticas en hoja de cuaderno, ¿está bien? ¿O en hoja de máquina? En donde se les haga mejor. Si tienen cuaderno, lo pueden hacer en cuaderno, si no, pues en hoja de máquina está bien. ¿Sería todo entonces? Te lo vamos a mandar por la plataforma, ¿verdad? Sí. Ahorita les voy a abrir la asignación para que pues en estos días, si ya la tienen lista, la puedan ir subiendo. Si no, pues la pueden enviar hasta el jueves. Y normalmente se la cierro 1 hora antes de la clase, que sería a las 9 de la mañana. ¿Sí? Ok, perfecto. Ok. Entonces, pues si no hay dudas, sería todo. Nos vemos la próxima clase, el próximo jueves a las 9 de la mañana, con el siguiente tema. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Sí. Gracias, Kat. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Bye. Adiós.